Ok, estamos en una serie, hermanos, del Evangelio de Juan. Nosotros tenemos todas las escrituras, toda la Biblia para aprender lo que Dios quiere para nosotros. Hemos aprendido ya que Dios se dio a conocer a través de dos cosas. Número uno, la revelación, ¿cómo se llama? La revelación natural y la revelación escrita. ¿Me escuchas? Ok. Dios, el creador del cielo y de la tierra, se dio a conocer a su creación a través de dos cosas. Número uno, a través de la conciencia. ¿Escuchaste? Toda persona, aunque nunca haya leído la Biblia, aunque nunca haya ido a la iglesia, sabe que hubo un creador. ¿Sí? Esa es su conciencia. Su conciencia le dice que hay un Dios. Y la creación. Cuando tú ves la creación, tú dices, wow, alguien tuvo que hacer los árboles, la luna, las estrellas, las constelaciones, los mares. Ahorita que hay vacaciones, te vas al mar y te paras y miras lo hermoso, ves el atardecer. Tú dices, alguien tuvo que hacer eso. Amén. Entonces, a eso se le llama la revelación natural. Y la revelación escrita es su palabra. Dios se dio a conocer a través de las escrituras para que nosotros sepamos quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta a Dios y cuáles son los propósitos de Dios para ti y para mí en esta tierra. ¿Sabes que tienes un propósito? No venimos nada más para reproducirnos y demás. Tenemos propósitos eternos. Entonces, en las escrituras, en toda la escritura, tenemos la revelación y ahora lo que hacemos es estudiar la Biblia versículo por versículo, libro por libro y empezamos la serie de Juan. Vimos la semana pasada que era el Logos, ¿se acuerdan? El verbo, que es Cristo. Los griegos le conocían como el Logos, el creador del cielo y de la tierra. ¿Le bajas un poquito? Él es Jesús. Ahora la Biblia nos sigue diciendo que hubo alguien que Dios envió antes de enviar al verbo. Antes de enviar a Jesús, Dios envió a un emisario, ¿sí? Para anunciarnos que Cristo venía. ¿Sale? Vamos a ver el primer texto y mira el tema que vamos a desarrollar. Pásalo, por favor. Ese es el título. Es importante que tú escribas, anotes, al rato lo consultes. Gracias a Dios la enseñanza se suba a YouTube, luego lo puedas escuchar y todas esas verdades se hagan carne en tu vida, las repases, las estudies, porque necesitamos la escuela que es la iglesia. Amén. Entonces necesitamos estudiar, aprender y es bueno que tú anotes y escribas. Entonces el título de este tema, que es el segundo, dice un hombre enviado de Dios. ¿Quién fue ese hombre? Juan el Bautista. Primo, muchos dicen cercano, muchos dicen lejano, pero primo de Jesús. 6 meses antes de que Jesús llegara a este mundo a través de María, ya su prima, dice la Biblia, de María, estaba embarazada. Mira lo extraordinario, esa mujer ya era una ancianita. ¿Me escuchas? Ya no podía tener hijos, su matriz ya estaba seca. Dios hizo un milagro en esa matriz para que naciera Juan el Bautista. Amén. Ya eran grandes, ya no podían. ¿Qué nos dice eso? Que Dios hace milagros de lo que no era, de lo que no se podía, de lo que no iba a suceder. Dios hizo el milagro para que sucediera y preparar a través de Juan el camino para que llegara Jesús. Ya llegó Jesús, ahora nos toca a nosotros hacerlo. ¿Sale? Vamos a orar para que nos concentremos y le pidamos al Señor que Él nos ayude, que Él nos dirija con tus palabras. Si tú ya crees en Dios, sabes que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesús. Si no sabes, hoy lo aprendes. No hay otro medio para llegar a Dios Padre, sino a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces por eso pedimos en el nombre de Jesús y con honestidad
Cuando tú eres humilde para recibir el consejo, no importa tanto el maestro, importa más el alumno, el tener la disposición para aprender. Y eso se llama humildad. Amén. Entonces, con humildad le puedas decir al Señor con tus palabras: papá o padre, Señor, aquí estamos. Invocamos tu presencia una vez más y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. Te pedimos que a través de este estudio nos pueda ser revelado el propósito por el cual fuimos creados, el propósito por el cual nos enviaste, el propósito por el cual veniste a esta tierra, Señor. Abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo que quiera distraer nuestra atención. Y me propongo a poner la mayor atención en este día. Disfrutar esta hora, esta media hora de estudio, porque sé que tu palabra puede transformar cualquier corazón que esté dispuesto a recibir el consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces en el texto, en Juan 1:6. Puedes leerlo conmigo a la cuenta de 3 y te pido algo. Cuando yo te pida algo, sé obediente. Léelo. Aunque leas chueco, leas como leas, esfuérzate en obedecer. ¿Sale? Leemos a la cuenta de 3 ese texto. 1, 2, 3. Amén. Hubo un hombre que, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dios nos envía a este mundo con un propósito. Mira, yo trabajo en un hospital. Yo sé que fui llamado no solo, yo soy infiltrado en el hospital como enfermero, me he visto de enfermero, inyecto y todo, pero mi trabajo no es temporal. Mi trabajo es eterno. Yo sé que cada alma que reciba a Jesús en ese lugar, su destino cambia. Amén. Y te metes entre la sociedad y a veces le digo a los pacientes y se me quedan viendo, le digo: mira, vengo de parte de Dios a darte una palabra. Y se me quedan viendo, ¿quién es? Viene de parte de Dios porque entiendes, porque Dios te trajo. Y Juan dice que fue enviado de Dios para mostrarnos el camino. ¿Sale? 7. Juan, vino por testimonio, como un testigo. Cuando hay un accidente, los peritos, ¿con quién van? No solo con los accidentados, ¿no? Porque si tú tuviste la culpa y no eres honesto, vas a querer engañar al perito. Pero van con los testigos. ¿Usted lo vio? No, yo no lo vi. Bueno, usted no sirve. A ver, ¿quién vio? Yo estuve. Ah, venga. Él vino como un testigo, un testimonio de lo que Dios podía hacer. Dice, vino como testimonio para que diese testimonio de quién, de la luz. Y ya vimos que la luz es Cristo, es Jesús, a fin de que todos creyesen en él. Hermano, el deseo de Dios es que tú creas en Jesús como tu único y suficiente Salvador, como tu Señor. Él te creó, Él te formó. ¿Lo crees? Y si no, espero que haya ese milagro hoy. Sigue. Juan, te platico de Juan, me adelanto y me salto un texto ahí mismo en Juan 1:23, cuando a él los discípulos lo vieron y le dijeron: bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el Mesías? No, no soy el Mesías. ¿Tú eres el profeta? No. Bueno, ¿quién eres? Le preguntaron a Juan el Bautista. Y dijo Juan el Bautista: yo soy ¿quién? La voz de uno que clama en el desierto. ¿Y cuál era el clamor? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hay una voz sonante, por llamarle así, en el desierto, porque ellos estaban en el desierto, pero hay una voz sonante en el mundo. Dice la Biblia que antes que Cristo venga va a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, que la maldad irá en aumento. Esa es una voz a nivel mundial que nos está diciendo: Cristo ya va a venir. Pero hay voces específicas de personas que te hablan y te dicen: ¿cómo estás? No, pues endereza tu camino, porque va a venir el Salvador. Entonces, Juan el Bautista era el pregonero
Cuando un rey iba a llegar a una ciudad, mandaban a los pregoneros, mandaban a los mensajeros con trompeta, muchos, diciendo: hey, va a venir el rey, prepárense. Si las calles donde iba a pasar el rey estaban mal, ¿qué tenían que hacer? Arreglar las calles. Si estaban enmontadas los caminos, tenían que limpiar los caminos. Como cuando va a venir un presidente a la ciudad, ¿no? Parchan todo y por donde va a pasar, nada más donde va a pasar el presidente. Lo demás está mal, pero para que vean. O viene la visita, ¿qué haces? Y limpias nada más. Todo está en el cuarto amontonado, ¿no? No abras en el cuarto. Preparas el lugar, preparas el camino. En la empresa donde trabajo nos pasa. Cuando va a haber supervisión, entras al baño, hay papel. Nunca, bueno, sí hay toallitas sanitarias. Todo está excelente. ¿Por qué? Porque va a venir supervisión. Amén. Porque va a venir el jefe. Bueno, Dios trabaja de esa manera. Cuando Dios va a hacer algo, envía a sus emisarios. Y cuando Cristo venía, envió a Juan el Bautista. Isaías, el libro de Isaías se escribió 700 años antes de Cristo. ¿Escuchaste? Ya estaba profetizado que iba a venir Juan el Bautista. ¿Cuándo? 700 años. Pásalo. Mira lo que dice Isaías. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Había caminos solitarios donde nadie veía, pero por ahí va a pasar también. Hermano, en nuestras vidas también hay caminos de soledad donde nadie sabe, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo. Cosas que solamente tú conoces, cosas que solamente tú sabes si estás mal o estás bien. ¿Sí? Y aún esas pequeñas cosas aparentes, dice que tenemos que enderezar. Isaías dice: voz que clama en el desierto. Y era una voz, imagínate, en medio del desierto gritando: preparad el camino a Dios, Jehová, Yahvé. Enderezad las calzadas en la soledad a vuestro Dios. Sigue. Todo valle sea alzado. O sea, si hay un hueco, había que rellenarlo. Y bájese todo monte, porque iba a pasar por ahí. Y collado, y lo torcido, enderécelo. Y lo áspero, si esto lo trasladáramos a una persona, hermano, ¿qué sería lo torcido? Alguien que está mal, alguien que no está haciendo las cosas bien. Dice que árbol torcido jamás su rama endereza, eso dice el mundo, pero Dios no. Dios dice que Él puede enderezar cualquier cosa que esté desviada, cualquier cosa que esté torcida para nosotros. Él tiene el poder para enderezar. Él tiene el poder para lo áspero. Hay gente que es áspera, ¿sí o no? Es que yo así soy. No, y a mí no me... No, manito, cuando Dios viene a tu vida, Dios comienza a raspar lo áspero, a limar. Has agarrado, no sé, un palo o un metal oxidado y lo limpias y llega un momento que queda. Dios es especialista en lo áspero, enderezarlo. Y cuando la persona vea ese ex áspera o ex áspero, dice: solo Dios pudo hacer eso. Por eso, hermano, tú y yo somos piedras vivas que anunciamos con nuestra vida el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en alguien. Y cuando tú ves a alguien cambiado, tú dices: si Dios lo pudo hacer en ese, en esa, también Dios tal vez lo pueda hacer en mí. Amén. Y por supuesto que lo puede hacer. Entonces Dios estaba profetizando que iba a haber alguien que iba a comenzar a enderezar las cosas para cuando Cristo viniera. ¿Sale? Otro libro en Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, dice
he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Amén. ¿Quién era ese hombre? Juan el Bautista. Él iba a preparar ese camino. Ahora, ¿cómo Dios habló en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Dios hablaba? Dios hablaba a través de profetas. Nosotros ya no creemos en los profetas porque Dios ya habló. ¿Me escuchaste? O sea, Dios anteriormente en el Antiguo Testamento, antes que viniera Jesús y el Espíritu Santo solamente venía con personas que Dios escogía. Las llenaba de su Espíritu Santo, recibían el mensaje y lo daban al pueblo, al rey, a cualquier persona que Dios les daba el mensaje. Para muchos les decía, escríbelo. Y tenemos ya las profecías escritas de los profetas. Dios se cansó, aunque Dios no se cansa. Dios dijo, yo ya no les voy a hablar, ya les hablé. ¿Te ha pasado? Dice, ¿y por qué mi mamá ya no me dice nada? ¿Por qué mi papá? ¿Será que ya cambió? No, ya se cansó. Ya te deja que hagas lo que tú quieras. Bueno, Dios por un momento dejó de hablarle al pueblo. Por 400 años, el último profeta fue Malaquías. Y dijo Dios, yo ya no les voy a hablar. Sí, ahora les voy a hablar de manera diferente. Pásalo. Dice en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Fue el último profeta. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pásalo y te explico. Mira, ahí está. Último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién? Malaquías. Comienza el Nuevo Testamento con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí, pásalo. Pero pasaron 400 años donde Dios no envió profetas. Dios dijo, hasta aquí. Ya no les voy a decir nada. Que sea el Espíritu el que le convenza. Y esto pudiéramos aplicarlo nosotros cuando ya le dijiste una, dos, tres veces. Tú dices, Señor, sé tú. No te desgastes. Amén. No te ora a Dios, dobla rodillas, dile, Señor, tú eres el único que puede cambiar a las personas. El ser humano no tiene la capacidad de cambiar a otro. No puede. Por más que tú le digas, le hables, le hagas lo que le tengas que hacer, el ser humano no tiene la capacidad de cambiar a otro ser humano. El único que lo puede hacer es Dios. Amén. Entonces Dios calla 400 años y luego envía al pregonero preparando el camino. ¡Ey! Viene Jesús. Arrepiéntanse, vengan a las aguas. Y a Juan se le apodó el Bautista. ¿Por qué? Porque bautizaba y nosotros vamos a bautizar el 4 de mayo. Ya les cambié la fecha. Entonces, si este púlpito fuera el agua, el bautismo representa la muerte. Tú te mueres, ¿sí? Entras a las aguas que representan la sepultura, te sumergen a las aguas y sales de las aguas representando que vuelves a nacer, pero ahora una vida para Dios. ¿Me escuchaste? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Les decía, ustedes tienen que morir y bautizarse. Se le llamaba bautismos de arrepentimiento. Ellos antes de bajar a las aguas se arrepentían, confesaban sus pecados y se morían, se sumergían. ¿Sabes que los satánicos lo hacen? Cuando van a iniciar a alguien, lo entierran. Ellos sí te entierran en un ataúd, te entierran una noche. Y esas personas que se consagran al diablo son bautizados. El diablo es imitador. El diablo imita todo lo que Dios hace. Entonces no lo hacen las aguas, los meten en un ataúd, obviamente con oxígeno, ¿no? Si no se muere ahí. Y ellos cuando salen, ahora salen para servir a su Señor, a Satanás. ¿Sí? Pero en este caso,
Juan el Bautista estaba preparando el camino, arrepiéntanse, y ya tenía muchos discípulos preparados para cuando Cristo viniera. ¿Sale? Vamos. Vuelvo al primer texto donde empezamos. Todo esto fue para irles enseñando cómo fue que vino Juan, profetizado. ¿A qué vino Juan? A preparar el camino para que venga Jesús y a presentarnos a Jesús. Porque cada persona que reciba a Jesús, dice la Biblia que nace de nuevo, porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Jesús. No era él la luz, ya lo dijo, sino para que diese testimonio de que esa luz era verdadera. ¿Sigue? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si tú en la noche entras a tu recámara y tu recámara está desordenada y tú prendes la luz, ves el desorden. Eso es lo primero que hace Dios en la vida de un ser humano. Prende la luz. La gente no se da cuenta que está mal. ¿Sí? La gente por sí misma no se da cuenta qué tan mal está. ¿Por qué? Porque su conciencia muchas veces uno la ocupa para acallar su conciencia comparándose con alguien peor. Por decir, si alguien toma, dice que los alcohólicos no heredarán el reino de los cielos, pero yo para no sentirme tan mal, yo me comparo con un alcohólico mayor, con un borrachito de la calle, no, yo estoy bien comparado con el borrachito. ¿Me explico? Yo trabajo, yo me esfuerzo, o sea, yo no estoy tan mal. No dice, yo estoy bien, no, yo no estoy tan mal. Si una persona es adúltera, rompe el pacto que hizo con su esposa o con su esposo y se liga con otra persona y tiene un corazón adúltero, ¿se compara con quién? Con aquellos que ya, no, es que aquel ya lleva como 3 matrimonios, no, yo sí soy adúltero, pero yo llevo dinero a la casa. ¿Qué te quiero decir? Que uno se justifica comparándose con alguien que está más mal que nosotros. Si yo me comparo con alguien que está más mal, diré el paisano, pues me voy a sentir hasta mejor. Yo sí estoy bien. Pero si tú te comparas con la santidad de Dios, veremos qué tan vil somos. Escuchaba el testimonio de un pastor, una niña de 9 años, dice que hicieron una obra de teatro representando la muerte de Jesús, muriendo por nuestros pecados. Hicieron esa obra y la niña comenzó a llorar. Mamá, mamá, soy pecadora, mamá, mamá. Y la mamá se espantó. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te hicieron algo? No, mamá, soy pecadora. ¿Por qué, hija? Yo te he robado el cambio, dice. Yo he mentido, he dicho mentir. Pero una niña convencida de pecado, una niña convencida por el Espíritu Santo que las cosas que hacía sabía que estaban mal, y dice que el pecado nos separa de Dios por muy pequeño que sea. Aparte, nacimos en pecado. Y esa niña llorando decía, y la llevó con el pastor. Pastor, mi hija tiene 9 años, algo está mal. Le dice, no está mal, ella está bien. Ella está reconociendo a su corta edad que es pecadora. El ser humano le cuesta reconocer su pecado a menos que sea revelado por el Espíritu Santo. Y cuando te es revelado, te sientes el hombre más menospreciado, más vil, y le dices, Señor, perdóname. ¿Y sabes qué espera Dios? Eso, que tú vengas a Él arrepentido, y Dios te espera con los brazos abiertos para cambiar tu corazón, para cambiar tu vida. Una niña de 9 años. A veces nosotros con el transitar de la vida decimos, no, no está tan mal.
Sí robo, pero robo poquito. Roban los presidentes, esos sí roban bastante. Yo robo poquito. Pero cuando realmente el Espíritu Santo esté en ti, te revela que eres ladrón, te revela que si tú robas, le abres la puerta a un espíritu de robo y te va a ir mal. Te das cuenta el peligro y que estás ofendiendo a tu creador. ¿Sale? Vamos, dice, aunque, regrésamelo, aunque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sigue? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció en esa época. Como el libro de Juan fue un libro escrito posterior a los evangelios, él ya sabía que su pueblo no le había recibido como Dios, como el Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido. Es más, nosotros decimos Jesucristo. ¿Has dicho esa palabra? Bueno, son dos palabras. Jesús, que significa Salvador, y Cristo. Cristo no es un nombre, Cristo es un título. ¿Me escuchas? Cuando dice el César no es un nombre, el César es un título, que es como presidente. ¿Sale? Entonces, Jesús, que es Salvador, lo juntas con su título, que es Cristo. El término Cristo o Mesías significa el enviado, el escogido, el ungido. Ven tantito, Paco. Si en esa época se escogía a un sacerdote o a un rey, quien iba a ser rey se ungía. Esa señal de ungimiento de aceite, se tomaba un cuerno, ¿sí? Una redoma, y se vertía sobre el sacerdote o el que iba a ser rey, y él ya era el ungido, él ya era el escogido para ser rey o para ser sacerdote. ¿Me explico? Entonces el término Mesías o Cristo, que es lo mismo, significa el escogido para hacer una función. Gracias, Paco. Entonces, el término Cristo, los judíos sabían que iba a venir el Cristo, o sea, el escogido de Dios para salvarnos. Y ahora nosotros tenemos Jesucristo. Jesús, el Cristo. Amén. ¿Lo sabías? Bueno, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no supo que ese Jesús era el ungido. Pero mira qué tremendo esto que vamos a leer. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese término a lo suyo hace referencia que vino a su casa, ¿no? Cuando tú llegas a tu casa, tú llegas a lo tuyo, porque tú lo compraste, etcétera. Otro término que ocupan el decir a lo suyo hace referencia a que él vino a hacer una función. O sea, él vino a morir por nuestros pecados. ¿Me explico? O sea, yo vine a predicar. Esa es mi función. ¿A qué vino Jesús? A lo suyo. Dos cosas importantes que vamos a ver a qué vino. Y dice, y los suyos, el pueblo de Israel, no se dieron cuenta que era el Mesías, que era el que los iba a salvar. ¿Sí? Como cuando dice que llegaron, había una fila para entrar al dentista y estaban esperando al dentista y llegó un hombre y quiso entrar y le dijeron, no, 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 regrésese a la cola. Y no lo dejaban hablar. Hey, dice, yo soy el dentista. Ah, pásale. Él era el que los iba a atender. No lo dejaban pasar así, no supieron que el que venía, que era Jesús, no supieron que era el Mesías. Es más, lo mataron de una manera terrible. Hoy están celebrando ¿qué? La iglesia tradicional, la resurrección. ¿Cierto? Entonces nosotros no solo lo celebramos hoy, lo celebramos
todos los días y los domingos principalmente, que es el día del Señor, recordamos que Cristo murió. Y no solo murió, resucitó. Amén. Dice, y los suyos no le recibieron. Sigue. ¿A qué vino Jesús? Dos cosas. ¿Pasan los dos? Pásalo. Número uno, a pagar el precio por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento había muchas figuras. Una de las figuras era que si yo pecaba, si había un adúltero, un ejemplo, ¿qué se hacía con ese adúltero? Si era sorprendido en adulterio. O sea, un adúltero es que estaban casados. Se traían a la explanada, ¿sí? Se les apedreaba y el primero que tiraba la piedra tenía que ser el esposo o la esposa y los mataban. ¿Para qué los mataban? Ese era el juicio en esa época. Tú dices, qué feo. ¿Para qué los mataban a la vista de todos? Si tú andabas mandándote WhatsApp con otra que no era tu esposa y tú veías a alguien en esa condición, te daba miedo, así me va a pasar, ¿no? Entonces temían. En el Antiguo Testamento, aquellos que hacían un pecado grave los mataban, pero había un sustituto. Si tú no querías morir, tú tomabas un cordero, lo llevabas delante del sacerdote y el sacerdote lo sacrificaba. Amén. Pero tú tenías que estar al lado del cordero. Tú viendo al cordero cómo el sacerdote lo degollaba, cómo ese cordero derramaba su sangre y cómo ese cordero moría delante de tus ojos. Tú mirabas que ese cordero estaba pagando el precio de tu pecado. Lo que yo tenía que pagar por mi pecado, yo no quiero morir. ¿Quién se quiere morir? A menos que alguien tenga muchos, pero yo, pastor, yo ya no quiero vivir. No, Dios te puede dar nueva vida. Entonces se tomaba ese cordero como un sustituto. Amén. Cristo vino a ser ese sustituto por nosotros, a derramar su sangre por nosotros, a morir por nuestros pecados. Y Él dice la Biblia que fue alzado entre el cielo y la tierra, uno para que lo vieran. Pero ¿sabes qué era lo terrible? Dice que Él llevó nuestras vergüenzas, nuestras maldiciones, todo. Y a Él el castigo no solo fue crucificarlo, fue humillarlo. ¿Qué hacían los romanos? Los romanos humillaban a la gente. Cuando iban caminando desde el pretorio hasta el monte Gólgota, que era casi 1 kilómetro de camino, les ponían un título para que supieran de qué iba a morir: por ladrón, por rebelarse en contra del César, por X o y ahí iban y los crucificaban, pero no los torturaban. Lo que le hicieron a Jesús fue injusto, porque él lo latigaron, lo torturaron porque no lo querían crucificar. Pero aún así los mismos fariseos dijeron: crucifíquenle. No entendieron que él era su salvador. No entendieron que él vino a salvarlos. ¿Sí? Y lo crucificaron ¿por quién? Por el mundo. ¿Sabes por quién? Por mí. ¿Pudieras saber eso? Cristo murió por ti para darte otra oportunidad de vida, para darte otra oportunidad. Yo he visto gente que estuvo a punto de morir por una enfermedad. Se les predica de Jesús, sanan y ellos se sienten en deuda porque les dio otra oportunidad de vida. He visto personas con adicciones terribles que les dan otra oportunidad y ellos sabían que iban a morir. Entonces dicen: Dios me dio otra oportunidad, pero hay personas que no han llegado a ese estado,
que dicen yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, es más, yo no me meto en problemas, pero no entienden que aún así están en pecado, están separados de Dios, nacieron en pecado, heredaron el pecado, ¿sí? Por su educación y todo lo que le dieron, tal vez no pequen como otros, pero sí pecan. Y ese pecado nos separa de Dios. ¿A qué vino Jesús? A morir por nuestros pecados, a derramar su sangre. Lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en la cruz. ¿Y a qué más vino Jesús? A hacer discípulos. Ese es el trabajo de la iglesia. Hermano, usted viene a una iglesia, no viene a escuchar el sermón, aunque lo escucha, no viene a hacer, el propósito de la iglesia es hacer discípulos. ¿Escuchaste? ¿Para qué vas a un hospital? ¿O cuándo vas a un hospital? Hablando naturalmente. Vas por tus vacunas, vas por tu chequeo mensual, vas cuando te sientes mal. El hospital es una institución creada para dar salud, ¿sí? ¿Para qué vas a la escuela secular? Para aprender matemáticas, español, así es una carrera. Yo estudié la carrera de enfermería. Yo voy a la escuela para que sea preparado para algo. La iglesia, su función principal es formarnos para ser discípulos del pastor de Cristo. Amén. Ese es el propósito a lo cual vino Jesús, a morir por nuestros pecados, pero vino a ser discípulos. Y Juan preparó el camino. ¿Sale? Ahí vamos. ¿Sigue? Dice Romanos 5:12. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, te lo leo. Ya Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia en Roma y les dice, por tanto, como el pecado entró a la humanidad, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. ¿Sí? Y ese pecado que hizo Adán trajo la muerte. Dice, por tanto, como el pecado entró a la humanidad por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. No el demonio de muerte, ese es otro. Nos ha tocado ministrar gente que han hecho pactos con la muerte y se pone sabroso. Pero en Cristo hay autoridad. Dice, y por el pecado entró la muerte, y la muerte significa separación. Cuando el espíritu muere, hay una separación entre Dios y usted. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa muerte espiritual que estuvo en Adán, estuvo en sus hijos y pasó de generación en generación, nosotros la heredamos. El ser humano piensa, siente, es inteligente, pero espiritualmente está muerto, espiritualmente está separado de Dios. ¿Sí? ¿Vino Jesús a qué? A pagar el precio de esa separación y aquellos que le reciben a Jesús puedan volver a conectarse con Dios. Para muchos esto es un repaso, para otros es una verdad, para otros es algo nuevo, que tú sepas que no eres hijo de Dios, que naciste en pecado, por eso pecas. ¿Sí? Hay una condición que es la naturaleza humana y hay dos figuras en la Biblia, el cerdo, el cochino, el puerco y la oveja. Si un cerdo tú lo sacas del lodo, lo lavas, lo limpias, lo bañas, le echas perfume, le pones un moño y lo sientas en la sala, y ahí está el cerdo. Pero si llovió, hermano, hay tierra enfrente de la casa y le abres la puerta, ¿qué crees que haga el cerdito? Se va a revolcar en el lodo. ¿Por qué, hermano? Porque es su naturaleza.
Su naturaleza es de puerca, ¿no? Entonces es normal que vaya y se embarre y está sucio y se siente cómodo en la suciedad porque esa es su naturaleza. ¿Me explico? Una oveja es limpia. Una oveja, sus patitas están desproporcionadas a su cuerpo. Si una oveja se cae, necesita al ovejero que, que la levante. Si una oveja se ensucia, una oveja no es como el gato que se puede limpiar todo. Si una oveja se ensucia, ¿qué hace? Ve, sufre de esa suciedad. Ve, ve. Y el ovejero escucha, ay, uno, y la va a buscar y la encuentra sucia, la limpia. Una oveja necesita de un pastor para regresar al rebaño. ¿Cómo puedes hacer que ese puerco o esa puerca se haga oveja? Porque ya lo bañaste como 20 veces y vuelve. ¿Cómo puedes hacer que un puerquito se haga oveja? ¿Cómo podría ser, hermano? La única manera, decían por ahí dijeron, que vuelva a nacer. Amén. Que nazca ahora que se muera y que nazca como oveja. Cambiar su naturaleza. Solamente Dios puede hacer eso. ¿Cómo, pastor? Necesito nacer de nuevo, sí, pero espiritualmente. Y eso solo Dios lo puede hacer. Y lo más hermoso es que naces de nuevo, pero en el mismo cuerpo. La misma persona, tú la ves, oye, es igualito, sí, pero ya no es el mismo. Su esencia es diferente. Ahora te saluda, ahora hace las cosas bien, ahora ve el pecado y le hace a un lado, ahora ora por la gente, ahora le predica a otros. ¿Qué le pasó? Nació de nuevo, su naturaleza fue cambiada. Ya no le grita a la esposa, ya no le grita a los hijos, porque esa persona que estaba muerta, ahora vive por la gracia de Dios. Si aquí tuviéramos un muerto, espero nunca. Y tú al muerto le dices, oye, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no amas a tu esposa? ¿Por qué no obedeces? ¿Qué te va a decir el muerto? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto, necesita nacer, necesita dar vida. Solo Dios puede dar vida. Amén. Espero hoy lo creas. ¿Sigue? A lo suyo vino a morir, vino a dar su vida por nosotros. Y los suyos, los fariseos, ¿qué crees? Lo crucificaron. Y hubo victoria para ellos con mis dedos. Dice que en el momento que murió, 3 de la tarde, el cielo se nubló. Hubo una oscuridad terrible. Dice que hubo un terremoto que hasta las rocas se partieron. ¡Pah! Imagínate el terremoto de ese momento. En el templo había división entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez al año. El lugar santísimo lo dividía una cortina como esta, pero de piel como de 10 centímetros. Dice que esa piel no se podía rasgar ni con dos yuntas, dos bueyes jalando de un lado al otro, no lo podían rasgar. Bueno, dice que cuando Cristo murió, uno de los sacerdotes entra y ve ese velo rasgado, pero lo terrible fue que fue rasgado de arriba abajo. Para poder entrar al lugar santo, necesitabas pasar el velo. Jesús rasgó el velo en su carne para que a través de él pudiéramos llegar al Padre y nacer de nuevo. Sigue, mira lo que dice el 12. Los suyos no le recibieron, lo crucificaron, lo mataron. Al tercer día él resucitó y está a la diestra del Padre. Muchos creyeron en él y dice Juan, mas a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, que está subrayado, les dio potestad. En otras versiones dice, les dio capacidad, les dio el derecho de ser hechos
hijos de Dios. Hermano, no todos somos hijos de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, el mundo no estuviera como está. ¿Sí? No hubiera maldad, no hubiera adulterio, no hubiera pecado. Todos fuéramos como nuestro Padre. Pero como nuestro Padre no es Dios, ¿sí? Seguimos los caminos de nuestro padre Satanás. Entonces dice, pero aquellos que sí le recibieron, les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. El puerquito se convirtió en oveja y ahora sufre por su pecado y quiere ser limpiado, quiere cambiar. Mira qué más dice Juan, los cuales no son nacidos o engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No es un nacimiento físico, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que hace la voluntad para que alguien nazca de nuevo. ¿Sigue? Y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, cuando fue bautizado, este es del que yo decía, el que viene después de mí, porque era 6 meses mayor que Jesús, dice, es antes de mí porque era primero que yo. Él sabía que ese Jesús no era solo su primo, era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre, le fue revelado. Amén. Sigue. Porque de su plenitud tomamos todos y su gracia, que el término gracia es regalo, está sobre la gracia. Su gracia es mayor, su gracia es maravillosa. ¿Sigue? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Termino con esto. ¿Sí? No, regrésamelo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es el único que te puede dar vida espiritual. Pastor, pero yo estoy vivo, sí. Tal vez espiritualmente estés muerto, estés separado de Dios. Vivas una vida, la Biblia dice, una vida natural, sin una conexión con Dios. ¿Sabes que la gente que anda mal, en pecado, se droga y demás, a veces tiene conexiones espirituales con el mundo espiritual y ve cosas y ahí andaba el diablo? Yo lo vi, pastor, porque ese estado de pecado lo conecta con ese mundo. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, te conectas con el mundo espiritual. Es más, si nosotros Dios ahorita nos abriera los ojos espirituales, nos espantaríamos de ver todo lo que se mueve en lo espiritual. Por eso antes de venir oramos, clamamos, para que alguien llegara a este lugar, todo lo que se tuvo que mover en lo espiritual, no lo dejes ir, no dejes que vaya. No, yo sé que algo le puede pasar allá. Puede escuchar una palabra y su vida ser transformada. Amén. ¿Lo crees? Dios puede hacerlo. Dios cambia. Y no importa qué tan pecadores seamos, Él nos rescata y nos da vida. Y muchas veces Dios pone ejemplos de cosas naturales en papá o en mamá para poder recibir el amor y recibir la gracia que Dios puede darnos. Sí, termino con esta historia. ¿Me ayudas, Paco? Para que tú veas la gracia que no merecemos, que Cristo la dio. Dios iba a venir a través de Jesús. Mandó a su mensajero. Amén. Ya vino Jesús.
Ya murió por nuestros pecados, derramó su sangre y ya se fue. Te digo algo, va a regresar. Te lo vuelvo a decir, Jesucristo va a regresar. ¿Sabes qué está preparando Juanes y Juanas Bautistas? Uno, para que tú prepares tu vida para cuando Él venga. Y dos, para que tú seas un instrumento de Dios, para decirle a otros que sí se puede. Cuando alguien ve tu vida cambiada, oye, ¿qué te pasó? Cristo vino a mi vida y puede venir a la tuya si tú quieres. Tú estás siendo un Juan, una voz en medio de la maldad. Es que todos toman. ¿Y él por qué no toma? Es una voz. Pequeñas voces se están levantando en medio de la ciudad, en medio de la corrupción, en medio de la maldad. Voces se están levantando diciendo, hey, Cristo viene, prepárate, arregla tu vida. Pero te digo algo, no podrás arreglarla si Él no está en tu corazón. Y tienes que entregarle todo lo que tú eres, toda tu vida. Jesús entregó todo. Amén. Y Él está con los brazos abiertos esperándote para darte otra oportunidad. Y con eso te platico esta historia. Dice que había un joven drogadicto en su casa, todos los días se drogaba. Su mamá oraba por él, su mamá pedía por él, su mamá clamaba por él. Un día ese joven tuvo problemas con sus amigos. Él tenía un revólver en su recámara abajo de su almohada. Y dice que después de ese problema él llegó molesto, drogado, y se mete a su recámara y le dice, hijo, ¿qué tienes? No, ahorita voy a matar a esos desgraciados. Y se mete a su recámara, toma el revólver cargado y sale. Y la mamá se pone no, hijo, no, no salgas. No. Y empezaron a forcejear con la mamá. Y en medio de la noche, de la oscuridad, se escucha un disparo. ¡Pah! Y cae su mamá. Ese disparo perforó la columna de su madre. Este joven drogado, desesperado, la ve tirada con sangre y huye. Pensó que la había matado. Pensó que había acabado con su propia madre. Se olvidó de sus amigos, de los que iba a matar supuestamente, y se fue, huyó de la ciudad. Al pasar el tiempo, la culpa, la vergüenza de asesinar a su propia madre, él llegó a una iglesia, le entregó su vida a Jesús y empezó a servirle a Dios. Le llegó la noticia que su mamá no había muerto. Le llegó la noticia que su mamá quedó paralítica, que estaba en silla de ruedas. Y él amó tanto a Dios que él se dedicó a predicar en los pueblos. Y al pueblo que le tocaba predicar, tenía que pasar al lado del pueblo donde su mamá vivía. Entonces él dijo, Señor, yo tengo que pedirle perdón a mi madre por lo que le hice. ¿Será que mi mamá me perdone? Y dice que este joven hizo una carta. En esa época no había celulares, no había nada. Hizo una carta y le dijo, madre, perdóname. Pensé que te había matado. Me enteré que estás en silla de ruedas. Y voy a pasar por el pueblo. Y quisiera bajarme y decirte con mis palabras que me perdones. Y pedirte perdón y poder abrazarte porque voy a predicar al siguiente pueblo. Pero no sé si me vayas a perdonar. Entonces quiero que hagas algo. Quiero que en la estación del tren, porque iba a pasar el tren, donde está la estación, pongas una banderita verde. Cuando yo pase con el tren, si veo la banderita verde, sé que me has perdonado. Entonces me bajaré e iré a tu casa y te pediré perdón. Postdata, tu hijo, el rebelde. Sella la carta y se la manda. Llega el día, hermanos. Se para contento, arregla sus cosas, se sube al tren y el tren comienza a avanzar.
con aquella duda de que si su mamá lo iba a perdonar o no, con la que será que mi madre, si tanto daño que le hice, es más, casi la mato, ¿será que mi mamá me vaya a perdonar? Y dice que ese joven iba llorando en el camino, iba rumbo a la estación, a lo lejos se veía la estación y él buscaba si veía la banderita o no. Y él estaba, y mientras él llegaba, él no vio una banderita. Dice que él se asomó por la ventana y toda la estación estaba llena de banderas verdes. Volteó del otro lado y en el pasto estaba lleno de banderas verdes. Y su mamá en silla de ruedas estaba ondeando una bandera verde, diciéndole: hijo, te perdono, no importa qué tanto daño hayas hecho, aquí estoy, tu madre te espera. Y ese joven se bajó y entendió que el amor de una madre es más grande que cualquier cosa. Y aún así no se compara con el amor de Dios, la gracia de Dios, que se destronó del cielo para bajar a la tierra y salvarte a ti, que no quieres, que no buscas, que no buscabas de Dios, para derramar su sangre por ti o por mí y regalarnos la salvación por gracia. Solamente Dios nos da ese amor y nos da esa oportunidad. Y Dios está esperando, hermanos, que un día tú vuelvas a casa, que un día tú regreses con Él. Y si ya regresaste, ahora tú eres un Juan. Ahora tú eres una voz que clama en medio de tu familia, que clama en medio de tus amigos, en medio de tu trabajo, que clama y dice: hey, prepárense con amor, con respeto, arregla tu vida, arrepiéntete. Hombres le dicen a sus esposas: mujer, ya deja el pecado. Mujeres le dicen a sus esposos: hombre, ya deja de tomar, arregla tu vida. Padres le dicen a sus hijos: hijos, ya es tiempo. Hijos le dicen a sus padres: papá, ya, porque Cristo viene. Nosotros estamos allanando el camino, nosotros estamos preparando el camino para su venida. ¿Lo pudieras creer? Yo lo creo. Por eso estamos trabajando, por eso estamos orando, por eso estamos preparándonos con los discipulados, por eso estamos haciendo la obra, hermanos, porque queremos que muchos lleguen al Señor y cuando Él venga nos encuentre trabajando y el Señor te pueda decir: ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el trabajo de la iglesia, hermano. Hablar de Jesús y tienes que entregarle todo a Él.